Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Absolute Flash número 6, con guión de Jeff Lemire y arte de Nick Robles. Espero que les guste. La historia comienza en un bar de Higginsville, Oklahoma, 6 meses atrás. Un hombre pide otra ronda de bebidas. Una mujer le pregunta por su acento, bromeando si viene de Inglaterra. Él sonríe y responde que es del sur, y le propone salir para darle más detalles. En ese momento aparece el hermano de la mujer, que lo agarra con fuerza y lo enfrenta. El hombre lo provoca, diciendo que puede ver que toda la belleza de la familia se la llevó su hermana, y le sugiere que regrese a su tráiler mientras él se encarga de mostrarle a su hermana lo que es la verdadera cultura. Pero termina siendo arrojado fuera del bar por el hermano de la mujer. Golpea el suelo con fuerza y queda tendido, quejándose. Otro hombre se le acerca y le pregunta si ha tenido una mala noche. Luego le revela que es el coronel West, llamándolo por su rango, Capitán Harkness. Harkness le pregunta qué hace allí, mientras enciende un cigarrillo. West explica que le tomó mucho tiempo rastrearlo. Le habla sobre lo que pasó en Siria, y aunque no hay forma de arreglar eso, le propone limpiar su historial y darle un nuevo comienzo. Harkness sospecha de inmediato y le pregunta cuál es la trampa, porque siempre la hay. West reconoce que no puede garantizar que salga vivo de la misión, pero asegura que, si acepta, tendrá la oportunidad de volar las máquinas más modernas y potentes que haya visto. Harkness revisa el expediente que le entregan y, tras un momento de silencio, pregunta si también podrá hacer explotar cosas por los aires. West sonríe y le dice que hay muchas probabilidades. Harkness acepta unirse y le pregunta cuál será su próximo destino. West responde: Colorado. Pero primero tenemos algunas paradas más que hacer. Nos movemos a un motel de carretera. West se encuentra solo en su habitación. Toma el teléfono e intenta comunicarse con su hijo, con la esperanza de que atienda antes de irse a dormir. Le cuenta que se encuentra en Oklahoma, pero que al día siguiente irá a Kansas. Le recuerda que le envió varios mensajes el día anterior y le pide al menos una respuesta para saber que está bien. Luego admite que odia cómo quedaron las cosas entre ellos y que solo quiere que lo sepa. Finalmente, resignado, se despide, prometiendo volver a llamar pronto. West cuelga el teléfono y abre su maleta. Saca una fotografía de su esposa y su hijo. Se queda observándola con expresión melancólica, acariciando los recuerdos que la imagen despierta. Coloca la foto junto a la lámpara de noche, la mira unos segundos más y murmura un «buenas noches». Después apaga la luz y se queda en la oscuridad, solo con sus pensamientos. Nos movemos a Cottonwood Falls, Kansas. Leonard Snart entra apresurado en una casa llamando a su hermana Lisa, preocupado por no encontrarla a la vista. Encuentra su silla de ruedas vacía y finalmente la descubre desmayada en el sofá. Alarmado, la carga en brazos y ella reacciona confundida, preguntando qué está haciendo. Él le responde que volvió a desmayarse, seguramente intentando levantarse de la silla. Lisa insiste en que la deje porque no quiere estar en la silla. Leonard le responde que entiende, pero que no va a permitir que se arrastre sola por la casa. Luego le pregunta cuántas pastillas tomó la noche anterior. Ella responde que eso no importa, pero él se enfurece, diciéndole que sí importa y que no piensa permitir que se destruya de esa manera. En ese momento llaman a la puerta. Leonard le pregunta a Lisa si acaso será su proveedor de drogas, pero ella se molesta y responde, diciendo que no quiere que esté allí y le pide que se vaya. Al abrir la puerta, Leonard se sorprende al ver a Rudy, el coronel West, quien lo saluda. «Buenos días, capitán. ¿Estoy interrumpiendo?» Luego los vemos conversando mientras beben sentados sobre la parte trasera de una camioneta. Leonard explica que pensó que llevar a su hermana a la vieja casa familiar sería bueno para ella, pero admite que estar sola solo ha empeorado las cosas. West le responde que lo lamenta de verdad, pero Leonard sospecha de sus intenciones y le pregunta si ha venido a hablar de programas para veteranos, recordándole que lo ocurrido en Siria los dejó prácticamente fuera del ejército. West comenta que él y su equipo tienen suerte de no estar en prisión. Leonard contesta que le diga eso a su hermana. West revela que en realidad viene con una propuesta, una que podría ayudar a limpiar su historial y darle la oportunidad de conseguir la ayuda que su hermana necesita.
Leonard responde que ella ya está más allá de cualquier ayuda que el gobierno pueda ofrecerles. West, sin embargo, le asegura que no estaría tan seguro de eso. Esa noche, en su habitación de hotel, el coronel West vuelve a marcar el número de su hijo. Se sienta en la cama, esperando escuchar su voz, y le ruega que lo llame de regreso. Solo quiere asegurarse de que está bien. Pero no tiene suerte, así que cuelga y observa de nuevo la foto familiar. De pronto, alguien golpea la puerta. Leonard aparece, pidiéndole que lo acompañe. Le dice que será mejor que lo vea con sus propios ojos. Al salir, encuentra a Digger y Lisa esperándolo. Leonard comenta que eso les ha ahorrado un viaje. En eso aparece Jesse, cargando su computadora portátil. Rudy le pregunta de qué se trata todo eso, y Jesse explica que sabía que tarde o temprano vendrían por ellos por lo ocurrido, y que por eso colocó rastreadores para mantenerse un paso delante. Lisa, indignada, le reclama por ponerle un dispositivo de rastreo, pero Jesse aclara que fue en su hermano, porque sabía que ella no iría muy lejos sin él. Lisa se lanza contra Jesse desde su silla, mientras la insulta. «¡Perra! Voy a meterte ese portátil por el trasero, maldita nerd». «Vamos, nunca pudiste tomar bien una broma, Lisa», le responde Jesse. «Te puse un rastreador a ti también, ¿ok? ¿Feliz?». Digger reacciona con asco al descubrirlo, pero Jesse lo calma diciéndole que es subcutáneo y que se relaje. West toma el control de la situación y le explica a James que planeaban buscarlo en Nuevo México, pero él responde: «¿Querrás decir que venías a arrastrarme a alguna prisión secreta del gobierno junto con el resto de estos idiotas?». «De hecho, el coronel tiene una nueva misión para nosotros», le contesta Leonard. Jesse responde: «¿Misión? ¿Qué clase de misión ofrecería el ejército a un grupo de soldados expulsados por corte marcial que se volvieron rebeldes y aceptaron un soborno de un gobierno extranjero?» «Una extremadamente peligrosa», le informa West. «Una que nadie en su sano juicio aceptaría. Una misión tan secreta que nadie sabrá de ella. Lo que significa que si mueren, nadie sabrá jamás lo que les pasó». «¿Y si no morimos?», pregunta Lisa. «Si no mueren, bueno, ahí es cuando empieza la verdadera diversión. Ahora duerman un poco. Todos lo van a necesitar», agrega mientras se va del lugar. «Todavía no nos has dicho a dónde vamos», le grita a Digger, pero lo que diga él no importa. Nos movemos a Fort Fox, en Colorado. Al ingresar, todos se sorprenden por el imponente complejo militar. Lisa le pregunta al coronel en qué los ha metido. West le responde: «Supongo que todos han visto esas grabaciones infames que circulan desde Sudamérica». «¿Te refieres a monstruos y esas cosas?», pregunta Lisa. «Eso no es real, coronel». «Por supuesto que fue real», interviene Jesse. «He visto las grabaciones». «Es todo un montaje, un fake, Tricky», replica Digger. «No lo que yo he visto», responde Jesse. Digger se molesta y la golpea en la cabeza, diciéndole: «Los monstruos no son reales». Pero justo en ese momento, una criatura aparece rugiendo frente a ellos, interrumpiendo toda discusión. Como comentario, está de más decir que lo de Sudamérica se refiere a Absolute Superman, ya que el primer número transcurrió en Brasil. Felizmente el simio que los asustó está encerrado en una celda y no puede hacerles daño. Leonard le pregunta a West qué es ese lugar, pero la respuesta viene de alguien que aparece por el pasadizo, quien le responde sonriendo: «Esto, Capitán Snart, es Proyecto Olympus». «¿Y quién demonios eres tú?», pregunta Leonard. Barry responde: «Doctor Barry Allen». «¿Y qué es lo que quiere con nosotros, Dr. Allen?», le pregunta Digger, mientras mira con temor al simio que lo asustó. Barry responde: «Mi compañera, la doctora Eleanor Thorne, y yo no podemos esperar para mostrárselos. Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a Comentarista Fantasma. Gracias por formar parte de la familia de Seriose Comics». Dentro del complejo,
Barry explica que en el proyecto Olympus utilizan los avances más avanzados de la física y la ingeniería para llevar al límite el potencial humano. Entonces, ¿qué? ¿Superarmas?, pregunta Leonard. Y Barry responde, ese es un subproducto, sí, pero no estamos hablando solo de hacer armas. Estamos trabajando en avances que liberarán a la humanidad. Viajes instantáneos a través de distancias increíbles. Y vemos una imagen del que parece será el Absolute Mirror Master. Poder comunicarse con cualquiera, en cualquier lugar, sin tecnología, simplemente con desearlo. Y vemos una imagen de nuestro ya conocido Grodd. Poder detectar y curar cualquier enfermedad o defecto a nivel molecular. Y vemos una imagen de alguien durmiendo dentro de una cápsula. Quizás solo sea un personaje random. Sí, todo eso suena genial, doctor. Pero vayamos al grano. Se trata sobre armas, ¿verdad?, pregunta Leonard. Quiero decir, si el gobierno financia todo esto, ellos quieren armas. El capitán tiene razón, lo apoya Digger. ¿Por qué más nos traerían aquí? Barry y Eleanor los miran con una sonrisa que da miedo. Y finalmente ella le responde, no estamos aquí para hacer armas para ustedes, Capitán Snart. Estamos aquí para convertirlos a ustedes en las armas. Mientras abre una compuerta donde se ve todo lo que tienen preparado para ellos. La tecnología criogénica de Captain Cold, los drones de Captain Boomerang, las máscaras de Trickster y las partes robóticas de Glider. Los miembros del grupo reaccionan de diferentes maneras. Digger, emocionado, pregunta si podrá volar esos drones que ve. Barry le responde que no solo podrá volarlos, sino que será parte de ellos. Lisa interrumpe, preguntando qué pasará con ella y sus piernas, recordando lo que West le había prometido. Barry le muestra un par de prótesis avanzadas diseñadas especialmente para ella. Jessie, observando con recelo la tecnología, se da cuenta de que no parece común y exige saber de dónde provino todo eso. Barry no responde con palabras, solo guarda silencio. Pero se nos da una breve idea en la página siguiente. Nos movemos al desierto de Mojave en 1944. En unas instalaciones militares, un experimento desata una peligrosa reacción de energía. Los científicos a cargo observan nerviosos. Uno está emocionado porque el experimento está funcionando, pero el otro se da cuenta de que todo está a punto de explotar y ordena detenerlo. Tho insiste en continuar, convencido de que ha llegado demasiado lejos para detenerse ahora. Garrick intenta intervenir y cortar el proceso, pero Tho lo empuja por la barandilla, haciéndolo caer dentro de la máquina del experimento. No se sabe qué le pasó a Garrick ahí, pero al parecer eso lo convirtió en algo distinto. Un estallido envuelve la sala y una mano se ve saliendo desde dentro de la explosión, pero que parece estar hecha de energía misma. Y una voz se escucha también, llamando a Tho. Como comentario, es obvio que este Garrick es Jay Garrick, el primer Flash en el universo principal de DC. Y si Eleanor Tho es el, o mejor dicho, la Reverse Flash de este universo, el Tho que se menciona aquí podría ser Eobard Thawne, su ancestro. De regreso con West y los demás, Barry sonríe y agrega: eso es, clasificado. Al parecer no era tan santo como pensábamos. West insiste: mira, Allen, si quieres que mi gente se ofrezca voluntaria. Pero Barry responde, cambiando repentinamente su tono de voz: su gente no tiene elección, Coronel West, y por eso los elegimos. Y a usted también. Firmen las autorizaciones. Permítanos convertirlos en dioses. O pasen el resto de sus vidas en prisión como los traidores que son, agrega Eleanor Tho con esos labios negros tan sexys. Luego de que se van, todos se quedan en silencio, pensando. Y, obviamente, Digger es el que lo rompe, diciendo: entonces, ¿dónde firmamos? Nos movemos al presente. Dentro del laboratorio de Fort Fox, vemos a West que ha descubierto los secretos que se guardan ahí, que lo dejan impactado. La nave alienígena, los aliens mantenidos cautivos en las cápsulas, etc. Mientras observa, se culpa de lo que está ocurriendo y toma el teléfono para comunicarse con Wally.
La voz quebrada del coronel revela arrepentimiento. Admite que cometió un error y que está en problemas, pero aprovecha para confesar lo que nunca se atrevió a decir antes. Le asegura a su hijo que lo ocurrido con su madre no fue su culpa, que ella lo amó profundamente y que él también lo hace. Justo en ese instante, una respuesta inesperada lo sacude. Wally contesta. «¿Papá? ¿Eres realmente tú?», pregunta Wally. «Sí, estoy aquí, hijo», responde Rudy. Wally continúa. «Papá, yo estoy asustado. Algo me pasó y...». «Está bien, Wally», responde Rudy. «Solo dime dónde estás y juro que iré a buscarte. Encontraré la manera». De pronto, alguien lo ataca por la espalda, cubriéndole el rostro con una capucha, haciendo que el teléfono caiga al suelo. Dos hombres lo sostienen mientras Eleanor se acerca lentamente, siempre con su bastón. Del otro lado de la línea, Wally grita desesperado, preguntando por su padre, pero Eleanor utiliza su bastón para golpear la pantalla del teléfono con fuerza, rompiéndola y dejando la comunicación en silencio. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.